Pues hola a todos, buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias también a las 100 personas que están conectadas en formato webinar y cuyo número seguro que irá aumentando. Estamos en la última reunión del año, 19 de diciembre. Vamos allá. Como siempre me presento, para los que no me conozcan, mi nombre es Jesús Vázquez y estoy aquí en calidad de organizador y presentador de esta reunión de socios de diciembre. Con nosotros habitualmente está Ninfa para la parte webinar, pero hoy como está de ponente, pues la está supliendo José Barato, a quien también agradecemos su colaboración en la parte webinar. La agenda es esta que veis aquí. Comenzaremos con esta breve introducción, seguiremos con una ponencia que nos presentará Lourdes López y que lleva por título El gerente de proyectos emocionalmente inteligente. A continuación tendremos una segunda ponencia que lleva por título El coche autónomo, el proyecto que nos une, y que estarán con nosotros Ninfa Muñoz y Ángeles Gómez. Y por último, como siempre, daremos un breve repaso de conclusiones, revisando los números del capítulo y bueno, otra información de interés. Vamos ya con la primera de las ponencias, con Lourdes, que es psicóloga, coach sistémica y consultora de recursos humanos. Es experta facilitadora en el desarrollo de competencias para el liderazgo a través de la inteligencia emocional, la programación neurolingüística y el mindfulness en la configuración y gestión de equipos de alto rendimiento. Pues Lourdes, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Jesús y al capítulo de Madrid por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Quiero aclarar que yo no soy del PMI, ¿de acuerdo? O sea, que me siento un poco identificada con algunas personas de las que he hablado aquí. Estoy aquí porque en un momento dado uno de vuestros compañeros, Luis, estaba yo trabajando como formadora, le gusté lo que estaba comentando y dijo, oye, ¿por qué no te acercas y nos cuentas algo, ¿no? Entonces, bueno, conocí a Jesús y a partir de ahí nació el hecho de que yo me encuentre aquí. Bien. Hola, ¿qué tal? Antes de nada, quería comentaros, yo no sé si habéis oído hablar de Peter Singer, de la quinta disciplina, ¿alguno de vosotros os suena? ¿Sí? Entonces, seguramente conocéis lo que es la parábola de la rana hervida, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguno lo conoce? Bueno, para aquellos que no lo conozcan, la idea es que si no nosotros cogemos en un cazo de agua hirviendo y metemos una rana, de forma espontánea la rana saltaría. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros ponemos a una rana y lo ponemos en un cazo a temperatura ambiente y la vamos calentando poco a poco? Lo que se produce es un proceso de acomodación. Con lo cual, ¿qué creéis que pasa al final con la rana? ¿Qué creéis que ocurre? Alguno ya me está diciendo que termina, ¿vale? Palmándola, ¿no? Es decir, termina, en cierta manera, muriendo. Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, qué puede estar ocurriendo con nosotros en los proyectos, en las personas, cuando al final nos estamos acomodando a unas formas de hacer y unas formas de funcionamiento, ¿vale? Todo esto, ¿a qué viene a cuento? Fijaros que el hecho de que hayamos traído esta ponencia del gerente de proyectos emocionalmente inteligente no es por casualidad. Es verdad que vosotros, no es una novedad en el 2019, pero sí que ha sido uno de los elementos que se ha considerado como prioridad en lo que sería una manera de avanzar en liderazgo y gestión de equipos. Por otra parte, el PMBOK también tiene la definición de lo que sería la inteligencia emocional, que la define como una forma de identificar, evaluar y manejar las emociones. Fijaros que lo que ocurre es que cuando nosotros estamos gestionando proyectos, que es lo más importante, muchas veces nos estamos focalizando en las fases, en los tiempos, pero realmente la mayoría de las situaciones lo que nos llevan es que estamos gestionando personas. Es decir, no solamente estamos gestionando personas, sino que todo lo que es cualquier tipo de información o comunicación, siendo el 90% del tiempo del gerente el que se dedica a estos aspectos. Con lo cual, fijaros la relevancia que puede tener el hecho de sabernos gestionar, primero, nosotros acerca de nuestras emociones y, en segundo lugar, en relación con los otros, ¿no? Cómo esto entra en conflicto en ocasiones, ¿no? Acerca de lo que serían los objetivos o lo que sería el propósito propio del proyecto.
Antes de empezar, ¿qué es esto de las emociones? Porque quiero deciros que vamos a experimentar las emociones. O sea, yo no quería aquí traeros mucha teoría, porque para eso tenemos los libros, etcétera, pero sí que quería, en cierta manera, generar un marco. Sobre todo generar un marco, yo soy psicóloga, entonces creo que es importante que también algunos aspectos queden como más clarificados, porque hay mucha teoría divulgativa que está haciendo que la gente piense acerca de las emociones como que hay positivas y negativas. ¿Verdad que esto lo habéis oído hablar? ¿Emociones positivas y negativas? ¿Sí? Pues ahora os puedo decir que esto no es real. Las emociones no son ni positivas ni negativas, sino son adaptativas o desadaptativas. Es decir, las emociones como tal nos facilitan el responder al entorno. Fijaros la relevancia de esto, ¿no? Porque hay muchas emociones que parece que no están permitidas en el mundo laboral. ¿Vale? Entonces, dentro de lo que serían los teóricos, fijaros que la mayoría de vosotros seguro, ¿conocéis a Daniel Goleman? ¿Sí? Vale. Pues es verdad que Daniel Goleman es la persona que ha sido la más divulgativa con respecto a lo que sería la inteligencia emocional con dos de sus libros, ¿vale? La inteligencia emocional y la inteligencia emocional en la empresa. Pero, sin embargo, ya en los años 80 hubo una serie de psicólogos que empezaron a darse cuenta que muchos de los aspectos que tenían que ver con el bienestar en las empresas tenía que ver con el tema emocional. Y ya empezaron los estudios. Y yo, para mí, realmente, los padres de lo que sería el concepto de inteligencia emocional realmente son Salovey y Mayer, ¿de acuerdo? Lo digo para que esto también, porque al final sabéis que siempre el que más divulga parece que es el que más llega, pero sin embargo yo creo que hay que darle también a cada uno el padre quien ha sido acerca de un concepto. A su vez, últimamente se están realizando una serie de estudios en los cuales se están identificando que la mayoría del éxito no está identificado solamente con lo que sería la inteligencia tal cual la entendemos habitualmente, ¿no? El cociente intelectual, por cierto. Sigo escuchando en literatura acerca de las actitudes que seguimos hablando de coeficiente intelectual, ¿de acuerdo? Por lo menos los que estáis en la sala y los que estáis en webinar, por favor, cociente intelectual. Es decir, una división entre lo que sería la parte mental y la parte cronológica, ¿de acuerdo? Lo digo porque existe también ahí que hay muchas equivocaciones acerca de determinados conceptos. Entonces, como bien os decía, la inteligencia emocional está viendo que por lo menos un 58% del éxito laboral depende de lo que sería el mundo de las emociones. Entonces, fijaros, tenemos por un lado que dependiendo de dónde pongamos el foco, ¿vale? Tendríamos el foco en mí mismo o el foco en los demás. ¿Veis? Entonces, en función de eso, va a ser cómo yo me siento y con lo que yo me siento, qué es lo que hago. Entonces, evidentemente, habría una serie de competencias emocionales que van relacionadas con lo que sería mi autoconciencia, es decir, la parte que tengo de conocimiento acerca de mí mismo, de cuáles son mis emociones. Esa parte de cómo mi autoconocimiento me llevaría a qué hago con lo que conozco de mis emociones. ¿Las estoy autogestionando? Fijaros que aquí pone autocontrol. Cuidado. Esto es otro elemento. Cuando yo controlo algo, ¿qué sucede? ¿Estoy dejando pie a la flexibilidad? No. ¿De acuerdo? Con lo cual, prefiero hablar o prefiero que nos quedemos con el concepto de gestionar, de autogestión. Con lo cual, en un momento dado, eso me va a permitir flexibilizar todo lo que serían mis conductas, que es lo que realmente buscamos. Por otro lado, si yo me enfoco en los demás y busco desde el concepto de los sentimientos, generaríamos el concepto de empatía, que desde el punto de vista de empatía es muy fácil, ¿no? Decir, empatía, pues claro, ponerme en el lugar de los otros, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Qué es ponerse en el lugar de los otros? Ahora os digo, cuando estamos en un proyecto, ¿de acuerdo? Tenemos uno de nuestros clientes internos y nos dice que nos cambia el alcance, el tiempo de un determinado proyecto o algún aspecto, ¿realmente nos estamos poniendo en el lugar de él? ¿O estamos pensando en nuestras propias necesidades, expectativas y lo que va a significar esto como gerente de proyecto? Porque luego tengo que hablar con mis colaboradores y lo que me voy a encontrar. No es tan fácil, ¿de acuerdo? Es muy fácil desde el punto de vista teórico, pero no cuando realmente nos pasamos a la realidad. Y luego, en relación a los demás, también estarían los comportamientos, que sería todo relacionado con las soft skills o las habilidades sociales. ¿Cuáles son? Pues, como bien sabéis, es comunicación, trabajo en equipo, la capacidad de influencia,
¿vale? Todas ellas habilidades que todos tenemos desarrolladas, ¿verdad? ¿O no tanto? Uf, ya las caras no son tan fáciles, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, fijaros el conglomerado aquí de diferentes competencias que pueden salir y que ahora mismo son objeto, o sea, quiero deciros, yo trabajo para muchas empresas también de diferentes sectores, multinacional y demás, y que están poniendo muchísimo foco en el éxito de los proyectos en el desarrollo de esas competencias. Con lo cual, si nosotros decimos qué tenemos que desarrollar como gerentes de emocionalmente inteligente, tendríamos, en primer lugar, tomar conciencia de cuáles son mis emociones, tolerar a raíz de eso las presiones y las frustraciones que vayan relacionadas con el proyecto e incrementar lo que sería mi capacidad de trabajo en equipo y lo que sería una actitud empática y social. Pero claro, estamos hablando todo el rato de inteligencia emocional, pero ¿en algún momento hemos hablado qué es la emoción? No. ¿Qué es la emoción? Pues fijaros que la emoción no deja de ser un impulso, algo que nos orienta, que nos induce a la acción. Entonces, esto hace que en un momento dado nos acerque, hay algo que nos lleva a acercarnos o a alejarnos de una determinada situación o de una determinada persona. Entonces, tenemos tres componentes y esto es muy interesante. Es decir, por un lado estaría ¿cómo experimento esa emoción? ¿Creéis que todos experimentamos lo mismo ante una misma situación? ¿O cada uno, dependiendo de sus experiencias, de su historia, de con quién se relaciona, de dónde se encuentra, puede experimentarlas de maneras diferentes? Seguramente sí. Y lo vamos a ver ahora, ¿eh? Cómo eso es reflejado en nuestro cuerpo, es decir, si yo en un momento dado estoy contento, ¿va a ser lo mismo que si en un momento dado tengo miedo a nivel fisiológico? No, como bien decís. Y por último, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Cuál es mi conducta? Fijaros, pero todo eso normalmente no somos conscientes porque parece que lo que estamos haciendo es, ante una situación, respondemos. Y ahora lo que dice la inteligencia emocional es que nosotros, desde ese proceso, de esa situación a esa respuesta, nosotros podemos generar mecanismos para trabajar y cambiar nuestras creencias y eso también puede cambiar nuestra conducta y a su vez la emoción que experimentamos. Y esto también es muy importante en la relación con otros, porque mi conducta, ¿a quién va a afectar en definitiva? A mí mismo, pero también a los otros, a los miembros del equipo o bien al resto de interesados. Cuando estaba haciendo la ponencia, yo decía, bueno, evidentemente inteligencia emocional podríamos estar un año hablando de ella y desarrollándola, etcétera, pero que sí que quería traeros lo que es un modelo, ¿vale? Hay varios modelos de cómo yo podría desarrollar lo que sería mi inteligencia emocional. Entonces, lo primero, fijaros, que parece muy elemental, pero que es muy importante, es ser capaz de reconocer en mí mis propios sentimientos, lo que yo siento, observar a mí mismo y observar a los otros. Una vez que yo trabajo esa parte de observación, pasaría a lo que es, ¿qué nombre le doy? Porque todos estamos habituados, yo por lo menos, yo ya llevo 30 años en el mundo laboral, pero que yo sepa, por lo menos yo, en mi época, no se podía expresar las emociones. Porque ¿qué te decían cuando expresaban las emociones? Aquí no venimos, o no venimos a... ¿De acuerdo? Seguramente cada uno de nosotros tenemos miles de expresiones en las cuales lo que han hecho que, en cierta manera, todo esto se haya limitado. Con lo cual, no estamos tan acostumbrados a nombrar las propias emociones, con lo cual es importante conceptualizarlas. Se dice que en psicología, una vez que nombras algo, lo observas, lo ves, lo has nombrado y es el primer camino hacia la transformación. Porque es como que las haces visible. Son elementos inconscientes que los haces conscientes y a partir de ahí es tu primer paso de cambio. Una vez que hemos etiquetado, lo hemos comprendido, fijaros que la comprensión emocional hacia mí mismo, ¿qué facilita? Que también facilita la comprensión de los otros. ¿Y esto qué va a ayudar? Pues evidentemente va a ayudar a que nos comuniquemos mejor, que era uno de los elementos que son más relevantes. De ahí pasaríamos a cómo estamos regulando las emociones. Fijaros, no controlando, regulando. Imaginaros, nos vamos a ir a un proyecto. Hoy he tenido un conflicto con una de las personas de mi equipo, ¿vale? Me percibo alterado, paso a comprensión. Me manifiesto ira. Pero
aunque yo estoy enojado, no le digo nada a la otra persona, a mi colaborador, ¿de acuerdo? Me callo. Pero sí que luego, posteriormente, evidentemente, nuestra vida no es solamente laboral, imaginaros, me voy a casa. Tengo un hijo de 6 años. Llego a la puerta y mi hijo me llega con todo el amor del mundo. Pero ¿sabéis lo que hago? ¿Qué haces aquí? Que no tenías que estar estudiando. ¿Os suena esto? ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué ocurre? Ahí es cuando hablamos de, ¿realmente hemos expresado esa emoción en el lugar y con la persona adecuada? No, ahí es donde nos ayudan las habilidades. Es decir, tenemos que ser conscientes de todo esto para no irlo propagando en nuestro entorno, que esto lo estamos propagando en el día a día también en las empresas, en los equipos, con nuestros clientes. Y por último, evidentemente, todo esto estaría dentro de lo que sería cómo lo vamos a hacer, que desde el punto de vista de la psicología, nosotros utilizamos mucho la tecnología conductual cognitiva, ¿vale? Pero bueno, todo esto para que os suene, porque evidentemente no podemos profundizar. Entonces, ¿creéis que hay situaciones en las que no hay emociones? No, parece esto rotundo, ¿no? ¿Cuántas emociones creéis que somos capaces de llegar a sentir en un día? ¿Sí? ¿Más de 30? ¿Solo 30? ¿Quién da más? Yo siempre digo que en estas cosas hay alguien que da más. 200. Bueno, vamos a ver. Yo creo que estas formas, lo mejor siempre la inteligencia emocional, os he dicho que había una parte que evidentemente era de experimentar y es la siguiente. ¿De acuerdo? A continuación os voy a proyectar 5 fotos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? 5 fotos, ¿sí? Bien. Entonces, nos tenemos que dar cuenta, nuestro foco, sabéis que había el foco de los otros y el foco en mí mismo. ¿Recordáis el cuadro? Ahora nos vamos a focalizar en nosotros, ¿vale? Ahora los protagonistas sois cada uno de vosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos en nuestra respiración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la idea es la siguiente. Vais a poner la mano aquí y aquí, ¿de acuerdo? En la parte diafragmática y torácica. ¿Bien? ¿Tenemos la mano en la parte torácica y diafragmática? Bien, ahora simplemente os pido que respiréis. ¿Vale? Yo, por ejemplo, quiero deciros que a mí no me queda más remedio porque esto lo tengo muy trabajado, me sale la tripa. Pero me sale la tripa porque tengo muy trabajada la respiración diafragmática, pero con las mujeres sabéis lo que hacemos, ¿no? Para adentro, ¿no? Pues eso está fatal, porque ¿sabéis cuando estamos respirando aquí qué significa? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué pensáis? ¿Estamos realmente preparados para pensar? ¿Nos va a llegar lo que sería el oxígeno al cerebro? No, le estamos dificultando, ¿vale? Todo esto parecen tonterías, pero no lo son. Entonces, os vais a fijar dónde estáis respirando, ¿vale? Vais a estar así. Por otro lado, el pulso cardíaco y lo que sería la presión arterial. ¿Cómo se va a reflejar? Muy fácil. Yo ahora mismo digo, ¿cómo tengo las manos? A ver, las tenéis calientes, las tenéis frías, ¿vale? Todo esto. Pues entonces vamos a experimentar si hay cambios. La postura sin movimiento, ¿vale? Fijaros, la mayoría de las ocasiones estamos en una reunión y ninguno interviene, a veces como gerentes de proyecto. Vaya, hombre, yo he puesto una idea, les he dicho que hablen y no participa nadie. Pero claro, hay muchísima información que nos la va a dar la comunicación no verbal, que si nosotros la recogemos, podemos estar viendo que a lo mejor podría existir emociones de miedo. ¿Quién sabe? ¿Vale? Y expresiones faciales, ¿de acuerdo? ¿Bien? ¿Veis los 4 componentes que nos vamos a fijar? Entonces, yo lo voy pasando, ¿de acuerdo? Y vais a ir viendo si se producen transformaciones o cambios. Vamos a empezar con la primera. ¿Estáis preparados? Venga. Primera. Segunda. Yo por lo menos tengo la suerte de veros las caras. Tercera. Cuarta. Y quinta. Vale. Muy bien. ¿Ahora qué vamos a hacer? Como evidentemente somos muchos, ¿no? Y para no hablar de todos, pero sí que quiero que comentéis unos con otros en parejas
¿Cuál ha sido la experiencia? Os voy a dejar 2 minutos, ¿de acuerdo? 2 minutos simplemente para ver si ha habido cambios, si no ha habido, a ver cómo os habéis sentido, ¿de acuerdo? Venga. A ver, escogeros los más cercanos, aquellos que os habéis sentado ya lejos, con 2 o 3 sitios en medio, ¿vale? Es una oportunidad para intercambiar. Muy bien. ¿Hay alguno de vosotros que quiere elevar lo que estabais hablando a nivel particular? ¿Hay alguno de vosotros? Simplemente, a modo de comentario. ¿Ha habido diferencias? ¿Sí? ¿Hay alguno que se atreve a decir qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Venga, a ver, venga, cuéntanos a ver qué ha pasado. A ver si hemos experimentado lo mismo o resulta que cada uno ha experimentado aspectos distintos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Javier. Hola, Javier. Bueno, he elegido a mi compañero más cercano. Sí. Y le he preguntado y me he puesto inmediatamente a dar mi opinión sobre las fotos que he visto. Y todo el rato pues, lo he consumido yo. Entonces no le he dejado a él que diga nada. Muy bien. ¿Y qué has visto? ¿Qué has sentido? Bueno, he sentido, en base a las fotos que has proyectado, pues distintos sentimientos, ¿no? He puesto en la piel de ese niño pequeño que se ve al principio, después el del tanque, un poco más de alegría cuando he visto los muñecos estos reunidos y el último, bueno, pues la caricatura que también era graciosa, ¿no? Ah, muy bien. O sea, fijaros que él ya está haciendo una serie de emociones ya elaboradas, serían sentimientos, ¿vale? ¿Hay alguno que puede decir si ha habido cambios en su respiración, todo lo que estábamos diciendo? ¿Lo habéis notado? ¿Qué te ha pasado a ti? Sí. Ajá. Muy bien. Ajá. Muy bien. ¿Hay alguien que ha respirado de manera distinta? Que cuando ha visto el tanque y ha respirado en la parte diafragmática es complicado, ¿verdad? ¿Vale? Bien, entonces fijaros, no importa lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. ¿Vale? Es decir, la situación que tenemos es la misma, pero probablemente el cómo cada uno experimenta las dificultades o los conflictos que se están dando en lo que sería el proyecto son diferentes. Entonces, nosotros, esto es una herramienta desarrollada por la Universidad de Yale, en la cual considera que es muy relevante que nosotros realmente, cada vez que tengamos que afrontar una determinada situación, nos preguntemos qué estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos sintiendo va a hacer, aunque no queramos, que reaccionemos de una manera u otra y que tomamos unas decisiones u otras, pudiendo ser a veces acertadas o no, pero por lo menos que seamos conscientes. Entonces, si yo ahora os digo, por ejemplo, en mi caso, decir, oye, pues, ¿cómo estoy? ¿En qué momento me encuentro de energía? Hemos dicho que no deja de ser la emoción un impulso a la acción. Pues ahora, evidentemente, estoy en energía alta y en cuanto a mi sentimiento, pues muy agradable. Pero imaginaros yo que me cuesta hablar en público y me proponen esta situación. ¿Dónde creéis que me situaría? Pues evidentemente estaría en un entorno de mucha energía, pero claro, para mí sería una situación desagradable, con lo cual la emoción que estoy desarrollando podría ser enojo, miedo en este caso. ¿Veis? ¿Es lo mismo que yo me enfrente a una situación nueva con miedo que con felicidad? Evidentemente no. Y ni mi acción va a ser la misma. Y esto lo digo porque alguien me ha dicho, dice, bueno, depende del proyecto, alguno de vosotros, que he hablado antes con vosotros, no sé dónde está la persona con la que he hablado, y me decía, es que depende del producto que tenga. Ya, pero el producto que tenga, ya lo que me está generando es una determinada emoción y cuando no tengo ese producto, puede ser que me siente decepcionado. Y eso claro que va a afectar, pero no solamente me va a afectar a mí, pero imaginaros lo que significa como espejo al resto. Si yo como gerente de proyecto me siento decepcionado,
¿Qué creéis que puedo transmitir a mis colaboradores? ¿Qué creéis que voy a transmitir de imagen a mi cliente? ¿De acuerdo? Con lo cual tengo que buscar de qué manera, evidentemente, primero, reconocer que yo estoy en este sentimiento y cómo convertir esa emoción a través de otro tipo de creencias que me ayuden a conseguir otra serie de situaciones de mayor emoción para que realmente en un momento dado el resultado del proyecto sea mejor. Pero si yo continúo ahí, probablemente lo único que se va a hacer es reconfirmar lo que yo estoy trasladando. Entonces, dentro de lo que serían las emociones, os he dicho que hay mucha literatura al respecto y podemos hablar de lo que serían las emociones básicas. Es lo que decía, primero tenemos que observarlas y luego reconocerlas y darles nombre. Dentro de las emociones que nos podemos encontrar más básicas, que habitualmente nos encontramos en las empresas, fijaros, está el miedo. ¿Estáis de acuerdo? Ahora mismo puede ser que estemos viviendo la época de mayor miedo. ¿Qué da la incertidumbre? Miedo. Ahora, si el miedo lo canalizamos de forma positiva, el miedo, ¿para qué ha servido? O sea, daros cuenta que las emociones es lo más primitivo. ¿Para qué nos ha servido? Para adaptarnos. El yo sentir miedo, como no es una emoción negativa, sino simplemente es un estado, ¿cómo yo convierto eso como una oportunidad para cambiar? Me estoy diciendo que tengo miedo, vale. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a utilizar todas las habilidades que yo pongo a disposición, ¿para qué? Para ponerme en marcha. ¿De acuerdo? Por eso es tan relevante, por favor, y esto os lo digo, el otro día estaba hablando con una compañera mía y digo, es que se está haciendo mucho daño con el concepto de emociones positivas y negativas. ¿De acuerdo? Cuidado con esto. Y fijaros, hay una que es la alegría. ¿Vale? Fijaros que la alegría, ahora se habla mucho de la psicología positiva y yo no estoy tan de acuerdo con el tema de la felicidad. Y ahora no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. Pero estamos diciendo que el mundo es happy. Vamos a ver. Una cosa es que nosotros utilicemos las emociones como la alegría, porque realmente es la que más se acuerda o se recuerda, ¿no? Y otra cosa es que todo tenga que ser happy, porque yo digo, vale, muy bien, vamos a ser el departamento de la felicidad, todo lo que queráis, pero si hay que en el proyecto desaparece, las personas desaparecen. Con lo cual, ¿no van a sentir esas personas tristeza? Que no me puedo sí. cuestionar tu comentario. A mí a veces me parece que algunos entornos laborales son como el libro Un Mundo Feliz, Un Mundo Feliz, Ya. Me parece que si no somos felices... Sí, es a eso a lo que me refiero. Es a eso a lo que me refiero. Ser feliz obligatoriamente o por lo menos expresarlo. O sea, la hipocresía de la felicidad. Si no eres feliz es que eres anormal, estás enfermo o eres inadaptado o algo así. A ver, lo que quiero trasladaros con eso es que las empresas como tales, los gestores de proyecto, podemos generar entornos en los cuales demos cabida a la expresión de las emociones. Si en un momento dado hay un cambio en el alcance o en el tiempo del proyecto, pues evidentemente las personas del equipo se van a enojar. Claro que sí, no pasa nada. Hay que darles espacio. Ahora, el cómo se gestiona ese enojo en cuanto a ahora lo que voy a hacer es, ¿me mandan un correo? Pues nada, mira, acumulación de correos. Pues ya está, pues ya verán hasta que explote. Así, ¿vale? ¿A que sí? ¿A que esto suena? Es que no sé, vamos a ver, lo que quiero deciros es que esto es lo que dan los conflictos. Lo que yo no puedo dar es la espalda a las emociones. Ni las mías, ni las de las personas. Ahora, con esas emociones decir, bien, y ahora que hemos llorado todos, porque es así, ¿qué hacemos ante un nuevo contexto y a una nueva realidad? ¿Qué recursos podemos sacar de nosotros mismos? Esto, muchas veces me dicen, Lourdes, haces una catarsis. Digo, claro, primero vamos a sacar todo eso, que realmente es energía, pero si la dejamos ahí es como el bote de Coca-Cola. Por cierto, me pasó el otro día. Cojo, no por Coca-Cola, perdonad, no es por eso, sino simplemente cae la Coca-Cola, coges, la abres y ¿qué ocurre? Bueno, esto es real, el otro día, todo manchado, etcétera, etcétera. Eso es lo mismo que pasa con esas emociones, que explotan. ¿De acuerdo? Lo que no podemos, o sea, sí el contagio emocional, por eso es tan importante la alegría. ¿En cuanto a qué? ¿Tenemos tantos momentos? Yo creo que sí, pero ¿celebramos tanto en los proyectos? Yo creo que no. Es decir,
como siempre estamos mirando al final, las pequeñas celebraciones de los diferentes pasos nos permitirían recoger esos momentos de celebración necesarios para que nos oxigenemos, ¿de acuerdo? Pero no se hace. Por eso es tan importante el tema del feedback. Pero no el feedback porque lo diga Recursos Humanos o lo diga el Departamento de Felicidad. No, porque eso lo que estás haciendo es hacer un seguimiento. Le vas a decir a la persona qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. Y no me voy a callar en ese momento, porque a veces también pecamos de no decirlo. ¿Y qué pasa? Cuando lo decimos, ¿qué ocurre? ¿Y cómo lo decimos? Es que no vales. Enojo, ira, y lo lanzamos. ¿De acuerdo? Bien, ¿veis un poco cómo realmente si nosotros gestionamos adecuadamente nuestras emociones y damos espacio, podemos llegar a que los equipos, que nuestros proyectos lleguen a mayor éxito? Como os decía, bueno, esto lo vais a tener en la presentación, simplemente ver cómo, lo que os decía, o sea, las emociones no son ni buenas ni malas, sino que lo que tenemos que buscar es que sean adaptativas. Cada una de ellas nos va a permitir o nos va a movilizar para algo. Entonces, tanto siento, tanto me emociono. Y tanto decido, tanto siento. ¿Vale? Siempre, continuamente, cualquier decisión, sea la que sea, va a generar en los otros y en nosotros mismos emociones. El cúmulo de ellas depende de lo que nosotros decidamos. Y ahora, mira, me encanta la mirada de ella, dirá, ¿qué se le ha ocurrido hacer? Bien, bueno, esto es bonito, ¿no? Vamos a terminar con algo que sea agradable. Bien, entonces, ahora me vais a permitir, estamos hablando de inteligencia emocional, una de las herramientas que utilizamos para el autoconocimiento tiene que ver con lo que sería visualización. Entonces, ahora, si me permitís, vamos a cerrar los ojos, todos, por favor. ¿Bien? Que conste que no os voy a hacer nada malo, porque siempre cuando digo cerrar los ojos la gente se queda un poco. Bien. Entonces, simplemente, ahora vais a entrar en contacto con vuestra respiración, con el aire que entra, con el aire que sale, con el aire que entra y con el aire que sale. Ahora os vais a ir a esa playa, a ese lugar que conocéis, en el cual habéis sentido momentos de paz, de tranquilidad. Os situáis en ese sitio y estáis en la orilla. Y vais andando por la orilla, descalzos. El agua viene y el agua va. El rumor de las olas, qué agradable. Y ese sol calienta que ilumina nuestro rostro. Seguimos andando. Qué placer, qué tranquilidad. La ola que va, la ola que viene. Y seguimos andando y vemos al fondo una roca. Una roca, voy a sortearla. Cuando de repente estoy solo, pero veo al fondo una persona. ¿Quién será? Y que a medida que voy avanzando en ese ir y venir de las olas, de repente sé quién es. Es aquella persona con la que tengo un conflicto en este momento. Y abrimos los ojos. Bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? Para mirar por la playa. Y en el último momento, ¿qué ha ocurrido? ¿Quién ha dicho? Vale, hay alguien que ha distorsionado esa paz, ¿no? Vale. Fijaros que esto que os traigo tiene que ver con uno de los psicólogos, tiene que ver con la terapia emotiva de Ellis y tiene que ver con las creencias. Fijaros, vamos a ver cómo ha cambiado esa situación percibida. ¿Quién quiere hacerlo conmigo? ¿Hay algún voluntario que quiera hacerlo conmigo? Para ver cómo ha ido pasando de un sitio a otro, o lo hago yo. ¿Alguno? ¿No? Bien. Fijaros, la situación percibida era que estaba en la playa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me he estado diciendo qué bien estoy, cómo me encuentro, ojo, ya me gustaría desplazarme, ¿no? Y eso me estaba generando estados emocionales de alegría, bienestar, tranquilidad.
Y evidentemente eso hacía que mi conducta fuera tranquila, relajada, y eso estaba generándome un estado, ¿no?, físico, pues tranquilidad también. Sin embargo, cuando ha aparecido esa persona, ¿qué ha ocurrido? He tenido los mismos mensajes, seguramente he dicho, vaya, ¿qué hace aquí? ¿No? Ha cambiado hasta el tono de voz, ¿vale? Os habéis dicho algo diferente, ¿vale? Alguno me ha dicho, alguna vez cuando hago este ejercicio, hasta algún insulto, ¿no? ¿Cómo me he sentido? Rabia, enojo, culpa, ¿vale? Pero fijaros, lo más relevante, y esto tiene que ver con la comunicación, ¿qué he hecho? ¿Hay alguno de vosotros que ha salido corriendo? Tú sí. ¿Hay alguno de vosotros que ha hecho así, como diciendo, Dios mío, no sé dónde meterme? ¿No? ¿Hay alguno que ha saludado? ¿Qué habéis hecho? Hola, ¿vale? ¿Qué haces aquí, no? En realidad, fijaros que la situación era la misma. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Nuestro comportamiento ha sido el mismo? No. Y esa es la gran diferenciación de las personas. Por eso es necesario que entendamos que ¿dónde lo trabajaríamos? Si nosotros en un momento dado evado o salgo corriendo, es una situación de evasión. ¿Qué tendría que hacer? Pues tengo que trabajar mis creencias y los automensajes que yo me digo para que realmente no se vuelva a producir. Es decir, ante una situación de esas, lo que me voy a decir es que lo que tienes que hacer es responder y no evadir, porque si yo evado, imaginaros esto en un equipo. ¿Estoy imaginando ya lo que está pasando con vuestros equipos? ¿Cómo tenéis diferentes personas que están respondiendo de maneras distintas? ¿Qué pasa con el que evade? Yo diría que los que evaden, estamos en un 90% de personas que pueden estar evadiendo, que cada uno hace lo que cree que tiene que hacer. Probablemente sí, porque no se expresa. ¿De acuerdo? Eso es la idea. Entonces, fijaros que cómo la manera en que sentimos una determinada situación determina y que nosotros no nos podemos aislar de nuestras propias emociones y que lo que nos pasa nos importa. Pero no solamente a nosotros, sino también en la relación con los otros. Y simplemente una frase, así pues, la situación continúa siendo la misma, pero en función de la forma de pensarla, valorarla e interpretarla, nuestro estado emocional y conducta ante ella variarán. Se trata de aprender una nueva forma de analizar los proyectos, los acontecimientos que vivimos y, por lo tanto, de manejar adecuadamente nuestras emociones para incrementar el éxito de nuestros proyectos. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. No sé si tenéis alguna pregunta para Lourdes. ¿Queréis algo? ¿Alguna pregunta? Dame esto que me hace falta. Vale. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Gracias. Bueno, la siguiente ponencia lleva por título El coche autónomo, el proyecto que nos une. Y nos hablarán de ello Ninfa Muñoz, que es PMP, ya la conocéis, y Ángeles Gómez, que es Senior Project Manager. Os voy a poner un vídeo primero, que es parte de su presentación.
Muy bien, pues ahora, Bueno, gracias, Jesús. de nada, a vosotras. Buenas. Buenas tardes a todos, gracias por venir. ¿Tienes el ¿Se me micro- oye? ¿Tienes el micro puesto? ¿Se nos oye? Y eso que estamos muy afónicas Sí. hoy, ¿eh? Ha habido demasiadas fiestas a las que eso? asistir. No sé si funciona bien ese micro. Creo que te voy a dejar Bueno, mientras mi compañera Ninfa se va poniendo la petaca, que no es la causa de su afonía, os comentamos un poquito lo que acabáis de ver. Lo que acabáis de ver es un vídeo, lo tenéis en YouTube, público, de nuestra compañía Mercedes-Benz. Ambas dos trabajamos para esta compañía. Y lo que os está ilustrando es el futuro, en logística, en taxis, sobre todo en conducción autónoma. Bueno, es una visión y es una visión pública, que es un vídeo que está en YouTube. O sea, que no estamos descubriendo nada nuevo. Vamos a hacer un overview sobre lo que es los avances en el vehículo autónomo, en la autonomía de los vehículos, y de eso me voy a encargar yo, y luego Nines va a contar cuáles son los impactos en nuestra vida. Vemos aquí una foto donde lo que a mí me parece curioso es que hice una foto que muestra una transición, donde algunos vehículos quizás sean autónomos y otros no. Entonces, ¿qué va a pasar a futuro? Pues no lo sabemos, pero esto también es una visión. Puede que haya carriles para vehículos autónomos. No sabemos cómo se va a organizar la sociedad y cada país y cada entorno será diferente. Aquí os quería poner para que tengamos un poquito en cuenta que llevamos 4 revoluciones industriales solamente en 250 años. Cuando empezó la primera revolución industrial, la media de vida o esperanza de vida era unos 35 años y ahora estamos alrededor de los 80. Entonces, igual vamos a vivir, yo ya he vivido una revolución industrial, la de los 70, la tercera, vamos por la cuarta y a lo mejor vivo una más. No sé cómo irán de rápido, o sea, que tengamos en cuenta y todos esos cambios que se han ido produciendo desde la primera revolución industrial, donde los físicos descubrieron cómo utilizar la energía procedente, la energía térmica del carbón, la aplicaron a la máquina de vapor. La máquina de vapor permitió mecanizar el trabajo en la industria del momento, en la agricultura y en la industria textil. Y a partir de ahí empiezan a crecer las empresas, las fábricas, en torno a las fábricas, las ciudades. Se organiza el trabajo de tal forma que se pueden... la invención del automóvil fue hace 130 años. Se puede producir unos activos, unas máquinas caras, pero que sean asequibles para todos nosotros. Entonces se masifica la producción de bienes y llegamos a la tercera revolución industrial en los años 70, gracias a la computación, a los ordenadores personales. Evoluciona igualmente, bueno, ya en la segunda, al descubrirse la energía eléctrica, se iluminan las ciudades, un gran avance. Y a partir de ahí, teléfono, televisión, radio. Y en la tercera revolución industrial tenemos Internet, que nos ha cambiado todo. Se empieza a hablar antes del año 2000 ya de la experiencia de cliente y de las energías limpias. Y ahí pasamos pues, a lo que es la cuarta revolución industrial, donde la clave o el elemento más importante es la inteligencia artificial y probablemente cuando se hable de esta revolución, pues uno de los elementos claves sería cómo fuimos pasando hacia máquinas autónomas, máquinas que no necesitan la supervisión de los humanos. Cada vez van progresando y necesitan menos supervisión de los humanos. Paso a la siguiente slide, que os quería mostrar algunos datos que son la base de por qué estamos cambiando y por qué vamos avanzando. Por un lado,
desde hace 130 años, la evolución del automóvil, a día de hoy hay más de 1 billón de vehículos de combustión en el mundo. La previsión es que vayan aumentando por año. Si bien las empresas dedicadas a la producción de vehículos pues ya están trabajando en encontrar la forma de que se utilicen energías limpias y se espera que de aquí a 20 años no podamos matricular un vehículo que contamine o que lance, se busca el carbono free. Uno de los grandes problemas también que tenemos y que nos hace tender hacia el vehículo autónomo es la congestión en las ciudades. Si nos fijamos en el atasco de hoy y miramos alrededor, probablemente había solamente una persona en el vehículo de al lado. Eso ocurre en el 90% de los casos. Y el 90% del tiempo, el vehículo, nuestros coches los tenemos aparcados. Entonces, en una revolución donde todo cambia rápido, probablemente a futuro, pues no nos interese tener un activo a amortizar a 10 años. Entonces, eso también nos hace cambiar la perspectiva de si compramos o no compramos un vehículo. Y por otro lado, la situación actual, la polución, pues nos lleva a que hay al año unos 10.000 muertes en las sociedades avanzadas debido a la polución, sea de los vehículos pero la polución en las ciudades. Y hay una gran cantidad, todavía es difícil morir hoy en día en un accidente de tráfico, porque los coches están muy preparados. Pero los accidentes cuando ocurren, el 95% a día de hoy es porque nos distraemos o porque nos dormimos. Entonces, con esta perspectiva, os quería comentar cuáles son esas fuerzas que mueven a las empresas a invertir en toda esa tecnología que supone el vehículo autónomo. Por un lado, nosotros mismos ya nos estamos acostumbrando a usar, a bajarnos música, en streaming ver películas, y lo mismo va a ocurrir con los vehículos. Estamos cambiando nuestra forma de vida y cada vez somos más usuarios de todo y no necesitamos comprar o tener los bienes. Por otro lado, la tecnología va avanzando y la tecnología del entorno, los avances se van incluyendo en los vehículos, y la estrategia de las grandes corporaciones se conoce como CASE, que probablemente lo habréis oído. La C proviene de conectividad, la A de autonomía, la S de shareable, de compartir, o sea, movilidad compartida, la E de electrificación o energías limpias, y la S le he añadido yo porque también se tiende a simplificar y hacernos la vida más fácil a nosotros. No podemos tener 4 aplicaciones en el móvil para buscar si hay un coche compartido en Madrid. Normalmente iremos tendiendo a utilizar aquella aplicación que nos recoja a todos aquellos que ofrecen servicios. Irán apareciendo aplicaciones que nos permitirán lo que se conoce como movilidad como servicio, aplicaciones que integrarán y nos permitirán ir de un punto A a un punto B combinando distintos medios de transporte. Y probablemente podamos elegir si queremos ir más rápido o más barato, según cuáles sean nuestras opciones. Por otro lado, lo que de verdad mueve hacia el vehículo autónomo es que necesitamos mejorar la situación en las ciudades, estos atascos que tenemos y, sobre todo, la seguridad. Los avances en el vehículo autónomo se basan en los sistemas de asistencia a la conducción, o sea, de ayudarnos a nosotros para que nosotros estemos más seguros. De forma que voy a pasar a mostraros un ejemplo. Si buscamos un vehículo, ahora que ya ni vamos al concesionario y nos estudiamos los tipos de vehículos, pues chequeando internet, si os fijáis, puedo buscar especificaciones y especificaciones de seguridad en cualquier página web y me van a mostrar los avances más importantes que tiene el vehículo en lo referente a seguridad. En este caso nos está diciendo que en el caso que me acerque a un vehículo, a otro vehículo,
el coche va a calcular la distancia y no solamente me va a avisar como tradicionalmente que pita, sino que va a tomar el control directamente y va a frenar. Y si yo no freno, va a frenar él. Y si yo no freno en el momento adecuado, va a frenar él. Esto, una de mis compañeras me dice, me ha frenado automáticamente y casi me da el de atrás. Pues a lo mejor, pero es lo que están haciendo los vehículos autónomos. Empiezan a tomar decisiones por nosotros, pero sobre todo por nuestra seguridad. Ahora pongo aquí un listado de las principales medidas de seguridad que nos ofrecen los vehículos hoy en día. Lo que sale de fábrica está en el nivel 2. El nivel 1 es el típico pitido, aviso que nos da el coche cuando probablemente muchos lo tengáis activado, que te avisa si se pasa uno cerca, si te acercas al de delante. En el nivel 1 está el caso que os he mostrado anteriormente, que el coche en un determinado momento va y frena, por protegerme. Y ahora se habla mucho del piloto o de la conducción automática. Bueno, pues hay distintos niveles. Cuando se habla de autonomía, todos hablan de autonomía, pero hay distintos niveles. Entonces, la autonomía es un poco relativo. Voy a pasar a la siguiente slide para explicaros un poco mejor el nivel 3, 4 y 5. Entonces, por un lado, la diferencia de autonomía depende sobre todo de quién controla ese entorno. O sea, de quién controla lo que pasa delante de mí. En el nivel 0, 1 y 2 lo controlo yo. Y en el nivel 3, 4 y 5 ya lo controlan los sistemas automáticos de conducción, los sistemas de conducción asistida. Entonces, en el nivel 0 y 1, pues lo que hacemos hoy, con las manos al volante, si puede ser en las 9 y cuarto, que es la mejor forma de tomar acción en caso que pase algo, no poniendo la mano hacia abajo, en 9 y cuarto, que este lo está poniendo muy bien. Y nosotros estamos atentos al entorno. En el nivel 3 también, pero en el caso, por ejemplo, de aparcar, si tenemos bien colocado el coche, muchas veces los que tienen esta funcionalidad, el coche te dice, ¿quieres que aparque yo? Y te hace la maniobra de aparcamiento si le dejas. Sobre todo es en ese momento el nivel 2. En el nivel 3 ya controla el entorno del vehículo, automáticamente se desplaza. En caso de que haya algún problema con los sistemas que no entienda o que tenga alguna duda, el coche va a pedir que yo intervenga. O sea, que yo sigo dentro del coche y sigue habiendo volante. En el nivel 4 ya me relajo más, no necesito activamente conducir y si hay un problema, el propio vehículo va a saber qué hacer, o sea, o atiende o otro supervisor externo al vehículo, pero no yo que estoy dentro del vehículo. En el nivel 5 no hay nadie dentro del coche. Entonces podría coger un robotaxi de los que están probándose en Stuttgart o de los que están probándose en California y traérmelo a Madrid y funcionaría en el nivel 5. Así que sigo con la presentación para que tengáis una idea general. ¿Cuándo vamos a llegar a un nivel de autonomía total? Pues he cogido la visión que tiene una de las consultoras más prestigiosas que recogen datos del sector del automóvil y a la vez hacen reportes y hablan de un progreso paulatino. Ahora estamos en una situación de nicho, se prueba que el vehículo funciona, que los vehículos automáticos en determinado contexto funcionan, pero la clave es no solo que funcione, sino que sea rentable. Entonces, esto va a funcionar si es rentable y para que sea rentable tienen que pasar muchas cosas en el entorno. Entonces, ¿qué se espera? Pues que más o menos de aquí a 5, 20 años, sin mucha seguridad, la mayoría de los vehículos incorporen nivel 3 y nivel 4, pero hay que verlo. Y poco a poco llegará un momento, aquí pone dentro de 50 años, que no nos dejarán conducir si el vehículo no es autónomo o tiene un alto grado de autonomía. Entonces, eso además lo está comparando con el nivel de tráfico en las carreteras y de mejora del tráfico. Entonces, está asumiendo que cuanto más autónomos sean los vehículos y mayor número esté en las carreteras, menos atascos habrá.
porque permitirá organizar la circulación. Y aquí os quería contar cómo conseguimos que ese entorno sea manejado por una máquina. Entonces, tradicionalmente tenemos GPS, radares, cámaras, el LIDAR y otros sensores que van conjuntamente, pues unos son más rápidos, obtienen datos más rápidos, otros tienen capacidad de entender mejor el movimiento y interpretan lo que está pasando delante de mí. El GPS me puede dar información de lo que pasa un poco más lejos y, en definitiva, combinan el hardware de la máquina con el software. A día de hoy, las grandes corporaciones que fabrican coches lo que intentan es incorporar software para seguir manejando la operativa del vehículo. Pero están pasando a convertirse en fabricantes de una máquina, a desarrollar junto a la máquina muchísimo software. Las comunicaciones a futuro son de varios tipos. Necesitamos que los vehículos trasladen información entre ellos, porque de esa forma podemos visualizar qué está pasando más lejos. Las cámaras y el radar permiten entender qué está pasando en el entorno y predecir, en base a los movimientos quizá de los peatones, qué va a hacer ese peatón, si va a cruzar la calle o no la va a cruzar. Permiten predecir. Entonces, hay cierta comunicación también entre el vehículo y el entorno de las personas. Es necesario comunicación entre los vehículos y la infraestructura que nos encontramos en las carreteras y muchísimos datos que o vienen de los satélites o un conjunto de datos de distintas infraestructuras que están en la nube que van a permitir pues conocer el estado y trasladar información a las máquinas para que tomen decisiones. Aquí os quería mostrar dónde está la clave y el problema. Es fácil seguir a un vehículo que va adelante, es fácil aminorar la velocidad, pero la complejidad está en qué hacemos cuando todos nos juntamos en un cruce. Entonces, será necesaria una normativa, unas reglas, y no solo que una compañía desarrolle un vehículo y que funcione, sino necesitamos, esto es un proyecto conjunto entre todos y necesitamos tener unas normas y definirnos unas normas como sociedad y cómo vamos a funcionar. Os quería mostrar aquí que no es solo desarrollar la tecnología de un vehículo, sino que hay un ecosistema que va a permitir que funcione el vehículo autónomo. Por un lado está el tema de las aseguradoras, quién cubre qué y en qué momento. Por otro lado, necesitamos desarrollar sensores, tecnología, y toda esta tecnología pues tiene un coste bastante elevado, entonces la evolución del precio del vehículo pues será en función de la tecnología que incorpore, ya no solo del motor. Entonces, pues probablemente tenga que haber un balance. Por otro lado, los modelos de negocio, lo que comentaba, que tienen que ser rentables. Entonces, ¿cómo van a ser esos vehículos y cómo los vamos a gestionar? Vamos a comprar un coche y a la vez vamos a tener una plataforma que nos va a permitir alquilar o ceder ese coche a otras personas, de forma que tengamos un retorno de la inversión que hacemos. El vehículo no solo va a necesitar mantenimiento del motor, sino de todo el software y actualizaciones de software. Entonces, igual no nos deja arrancar si no hemos actualizado el software. Podría ocurrir. La homologación se convierte mucho más compleja. Habrá un desarrollo de la infraestructura en la nube. Las ciudades tienen mucho que decir, las instituciones, los gobiernos locales. Nosotros como usuarios queremos que de verdad nos dé valor esa el vehículo autónomo, si no, pues seguimos con lo que tenemos. La conectividad es muy importante con la infraestructura. A lo mejor la cámara, ahora mismo estamos esperando a ver el semáforo con la cámara y ver si está rojo, verde o azul,
pero los semáforos no están en todas las ciudades colocados en el mismo lugar, entonces hay que pensar cómo gestionamos la información en cada uno de los entornos. Mobility Service Providers, esto es lo que os comentaba de las aplicaciones, donde nosotros querremos algo simple que nos aúne todo el conjunto, todo el ecosistema de movilidad. Probablemente si vamos de un punto A a un punto B, queramos comprar un ticket y que sepamos que ir de aquí a casa nos cuesta 10 euros, vayamos como vayamos. Entonces, probablemente surjan este tipo de tecnologías. Voy a ir pasando. Un punto muy importante es todo lo que es la gestión de la localización de los vehículos y compartir esos datos, porque va a permitir que tengamos una visión del entorno mucho más alejada de lo que se ve en el corto plazo. Por lo tanto, eso va a permitir que el vehículo autónomo coja velocidad. Y bueno, todo lo que es inteligencia artificial, pues es una base es la base del desarrollo del vehículo autónomo. Entonces, hay todo un ecosistema que no es solo que haya un coche que funcione, sino como sociedad hay un ecosistema que ha de evolucionar para que el vehículo autónomo funcione. Por eso ahora estamos viendo grandes alianzas entre las empresas, muchos desarrollos e innovaciones entre grandes empresas en conjunto para asumir el coste de lo mismo, participación de los gobiernos con normativa, uniones entre fabricantes, entre proveedores, los disruptors son muy importantes, todas esas startups empiezan a trabajar con las grandes corporaciones, incluso una startup trabaja con varias corporaciones, surge una gran colaboración en la industria. Os pongo aquí un ejemplo, Nauto, que una de las cosas que hace es reconocer qué pasa si nos dormimos, si bajamos la tensión, para evitar accidentes desde el momento en el que surge el verdadero problema de por qué puede ocurrir una colisión. Está trabajando con las grandes empresas, los grandes fabricantes de automóvil. Por otro lado, HERE, que en lo que trabaja es en todo lo que es mapas, información de la situación de los automóviles. También, si os voy a poner con quién está trabajando, con BMW, con Bosch, con Daimler, con las grandes empresas. Entonces, los disruptors son muy importantes porque permiten que surjan grandes avances en todo lo que es la seguridad en el automóvil. Y finalmente, lo que os quería trasladar es que el vehículo autónomo es un proyecto que nos une a todos, a los gobiernos, que han de velar por el interés de la sociedad, a las grandes corporaciones, que son las que mueven la economía, y todas las pequeñas empresas que tienen la oportunidad de crecer colaborando con las grandes. Y le dejo a Nines que nos cuente a ver qué impactos tiene todos estos cambios. Sí, si me lo dejas. Bueno, habéis visto un montón de cosas, os acabamos de dar muchísima información. Imagino que ahora mismo tenéis la cabeza embotada. Os voy a pedir que cerréis los ojos, todos. Cerrad los ojos. Sí, sí, venga, vamos. No recortes, ¿tenéis los ojos cerrados? Muy bien. Quiero que penséis en un coche, en un taxi autónomo. Quiero que penséis en él. Abrid los ojos. Decidme, ¿pensáis que es presente, pasado o futuro? Futuro. Vamos a ver si funciona el vídeo. Quiero que miréis esto. Quiero que lo miréis muy atentamente. No ha salido. No, eso no es así. Pero no hace falta. No os preocupéis. Sí, muy lento.
Y eso que es cero, no tiene ni un minuto, ¿eh? Sí, pero Sí, bueno, pero bueno, ya está está acabando. Se está acabando la barra. Es que se movía, pero no se mueve. Vale. Lo que está haciendo es el primer taxi autónomo funcionando de verdad en Stuttgart. Esto no es futuro. Esto es hace 2 semanas. Y yo me he cruzado con él. Es un prototipo. ¿Por qué tenemos los prototipos en la calle? Porque estos prototipos funcionan con inteligencia artificial y por tanto necesitan datos históricos para ir mejorando sus resultados en la conducción. Es decir, Machine Learning necesita datos base y por eso los lanzamos a la calle. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando nos vamos a un entorno en el que los coches son autónomos? 4 casuísticas muy claras. Primero tenemos cambios económicos, cambios industriales, cambios en la seguridad de conducción, como ha comentado Ninfa, y sobre todo un tema muy clave, commuters save time. ¿Qué significa? Los cambios de medio de transporte entramos en un entorno de ahorro de tiempos. Vamos a ver cada uno. Cambios económicos. ¿Qué pasa si ya no necesito conductores? ¿Qué pasa si soy una empresa logística? Soy una empresa logística, por ejemplo, de camiones. Y ya no necesito a mi conductor estar con el tacódromo y parando a dormir, etcétera. Y se puede hacer todo el trayecto de un plumazo. ¿Qué pasa en logística? Reducimos los tiempos, ¿verdad? Reducimos los tiempos de entrega. ¿Qué ocurre si ya no tengo tanta dependencia de la mano humana para conducir? Por ejemplo, en los taxis. Bueno, pues un taxista podría perfectamente quedarse en casa el fin de semana, mandar su taxi o sus taxis y hacer dinero. ¿Qué ocurre si no necesitas conductores en el campo del transporte de viajeros? Luego vamos a encontrar un entorno donde va a haber muchísimos cambios en el mercado laboral. Muchísimos, porque ya no vamos a depender tanto de la mano de obra. El entorno industrial también se va a modificar. Pero lo más importante del entorno económico es que vamos a tener un cambio en el que esa reducción de costes, esa reducción de necesidad de recursos, de mano de obra, nos va a llevar a mejores beneficios dentro de lo que es la economía. Se calculan 77 billones de dólares para 2037. Oigo alguna risa ahí al fondo, pero te acabo de demostrar que está funcionando ya el taxi autónomo. Cambios en la industria. En la industria, ahora lo que vamos a tener es cambios a todos los niveles. Os voy a comentar 2 casos muy claros, agricultura y minería. Ya han comprado coches autónomos. Vamos a empezar por agricultura. En agricultura lo que va a ocurrir es que para el transporte de todas las recolecciones, para las cosechas, etcétera, un granjero con unas grandes hectáreas de terreno simplemente va a tener que poner su tractor autónomo, sentarse y dirigirlo. Y lo va a poder controlar a través de su tablet o a través de su teléfono. Pensad en la reducción de costes en la producción agrícola. Minería. ¿Qué ocurre si tenemos, y ya repito, se han comprado coches autónomos para el transporte de lo que hemos recolectado en minería? Bueno, lo que va a ocurrir es que si se colapsan las galerías mineras, ¿a quién le va a pillar? Le va a pillar al coche, pero no le va a pillar al minero que está conduciendo dentro. Y además va a conseguir más eficiencia. Todos estos cambios industriales y toda esta adopción de vehículos autónomos en todos los sectores de la sociedad, porque también habéis visto en el primer vídeo la adopción del vehículo en el lado logístico, es decir, en el transporte de las mercaderías dentro de grandes almacenes. O sea, imaginaros los grandes almacenes que pueda tener Carrefour u otro tipo de multinacionales de este tipo a la hora de poder transportar
y poder tener carretillas que ya no dependen de sus carretilleros. Lo que va a ocurrir además con el transporte autónomo es que este tipo de vehículos siempre conducen con eficiencia energética porque tienen unos parámetros ya marcados. Con lo cual vamos a reducir en un 70% las emisiones. Y recordad, los vehículos eléctricos no son vehículos que no contaminan nada, ¿vale? Simplemente usan una energía más limpia. Seguridad. ¿Qué ocurre si todos los vehículos, nos vamos al último estadio de la adopción del vehículo autónomo, todos los vehículos son autónomos y ya tengo todas esas reglas de conducción predefinidas? En teoría, la seguridad dentro del transporte va a aumentar porque todos los vehículos la van a respetar. ¿Va a ocurrir esto en el 100% de los casos? Evidentemente no. Y entonces, como evidentemente no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que las empresas de seguros van a tener que dar un salto en sus productos, un salto en el estudio de sus estadísticas, un salto en sus datos actuariales, porque ahora ya no van a tener que trabajar con lo que llamamos nosotros el error humano y estadísticas divididas en si conducen mejor las mujeres o conducen mejor los hombres. Gracias, ya sé que somos nosotras, pero es así. Ahora van a tener que decidir qué tipo de tecnología conduce mejor. Y ojo, esto impactará muchísimo en este tipo de sector. Por último, y para no aburriros, comentaros que vamos a una sociedad donde no vamos a trabajar solo con coches a la hora de movernos, sino con un conjunto de elementos. Es lo que nosotros llamamos el mobility. Es decir, tener una aplicación, y puede ser solo una aplicación, en la que yo le diga: necesito ir a ver el partido al Santiago Bernabéu. Y esta aplicación me diga: primero te vas a coger un coche eléctrico, luego te vas a bajar en Plaza Castilla, ahí te vas a coger el patinete eléctrico que te he reservado y te bajas en patinete hasta el Santiago Bernabéu. Por ejemplo, ¿qué es esta combinación de elementos de movilidad? Mobility. Y esto es a lo que vamos. Y en esto van a estar basadas las aplicaciones de Smart Cities. En concreto, la primera que va a comenzar es Columbus, en Ohio. Será la primera Smart City en trabajar completamente con coches autónomos, con elementos autónomos de otro estilo, que va a ser automóviles de logística, etcétera, y va a ser la primera ciudad donde vamos a poder obtener datos del uso del coche autónomo. Un pequeño dato para aquellos nostálgicos, yo lo soy, de la conducción. A mí, por ejemplo, yo nunca uso coche automático. Yo siempre uso coche con marchas manuales porque me encanta conducir. ¿Todo el mundo se pasará al coche autónomo? Nunca. De primeras, no vamos a conseguir el 100%, ni en esta era ni en las siguientes. Pero la estimación es que de aquí a 20, 30 años, con lo cual probablemente muchos de nosotros lo veremos, casi todos nosotros tendremos el coche autónomo por la razón que ha comentado mi compañera. Porque al final la seguridad va a primar y para garantizar la seguridad te obligarán a tener un coche autónomo. Muchísimas gracias a todos y esperamos que os haya gustado. Una petaca. No, les quita, que tengo aquí la petaca. Parece que tenemos alguna pregunta para vosotras. Sí. Primero decir que los aplausos eran para las dos, Infa, que tú estabas abajo. Hola, una pequeña pregunta. A ver, habéis hablado de safety, pero no habéis hablado de security, es decir, la parte lógica, porque cuanto más automatices un coche, más probable es que te lo hackeen. Sí. Y ya no estamos hablando del riesgo de que te estrelles contra una barra de hormigón. Estamos hablando de que ocasiones un auténtico desastre de proporciones megalíticas en una ciudad, con bastantes muertos. Eso está considerado cuando se hacen prototipos, o sea, el tema del hacking, Sí, porque eso es la principal preocupación, claro. Sí, grandes empresas como por ejemplo Siemens están creando equipos especializados en seguridad en cloud
para poder garantizar todos esos datos y evitar que alguien te hackee el coche y hacerte un atentado terrorista. Todo ese tema está bastante trabajado, están bastante en ello. Sin embargo, también queremos decirte que no solamente el security en cuanto a que te puedan hackear el coche, sino el security en cuanto a puedan obtener tus propios datos conduciendo. Exacto, cuántas veces te paras en una gasolinera, qué trayecto estás siguiendo, etcétera. No, ahí también se requiere una normativa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por ahí, ¿me podéis pasar el micro? Gracias. Hola. También yo me pregunto si han considerado, me imagino que sí, pero como no lo han comentado, si hay fallas, por ejemplo, en el satélite. Cuando tú haces cosas eléctricas, pues puede haber una falla en electricidad porque eso nada es infalible. ¿Qué pasa si hay una falla y, no sé, los carros se paran todos? No tengo idea de cómo sería. Un gran blackout. Bueno, blackouts los ha vivido Nueva York durante días. Entonces, pues se intentan combinar sensores y distintos productos para que no haya una dependencia del dato del GPS solamente, no una dependencia única. Pero podría ocurrir que la casuística sea, si no pasa esto y esto y esto, no puedes seguir conduciendo, porque los vehículos hoy en día, cuando el motor falla, el coche empieza a ir a 30, los automáticos, y no te deja seguir conduciendo. Entonces, probablemente haya una decisión de qué hacer. Respondiendo un poco a tu pregunta, en el coche que acabáis de ver, en el taxi, no depende del satélite, depende de un GPS interno con una serie, y no puedo dar más datos, con una serie de datos grabados, pero no depende del satélite, ¿vale? O sea que hay otras maneras de obtener la ruta y los datos de ruta que no tenga que ser el satélite. ¿Que podría haber un blackout? Pues sí, es que puede haber tantas cosas, pero vamos, sí. Por ahí hay otra. Parece que el tema ha interesado. Sí, ya veo. Bueno, no tiene mucho que ver en sí con el coche autónomo, pero yo me pregunto, hay un sector de empleo que es el de los conductores de taxis, de autobuses, de logística, repartidores, esos señores que conducen los tractores en el campo. Toda esta gente me los imagino como en la película esta de Wall-E, en el planeta ese, todos gorditos, sentados sin hacer nada. ¿Hay alguna previsión? Porque pero va a haber demasiada muchos gente, otros trabajos, ¿no? Tendrá que haber muchos otros trabajos, o trabajo de supervisión, o evidentemente, como en todas las revoluciones industriales y en todas las reconversiones, a alguien le toca. O sea, que todos esos señores que están conduciendo ya tienen el aviso de irse formando en algo más. A ver, el cambio no va a ser muy radical. O sea, un señor no va a tomarse un café por la mañana y de repente ya no puede conducir más un taxi. Este no será el escenario. Nos vamos a encontrar un escenario progresivo. ¿Te acuerdas la gráfica que ha enseñado mi compañera de escenario 1, escenario 2, escenario 3? Esto es lo que va a ocurrir. Te vas a encontrar un taxista que va en el coche y de repente para y se gira y habla contigo. Y eso te lo vas a encontrar una serie de años. Y a posteriori vas a llegar a Barajas y de repente miras y dices, ostras, ya no está el taxista. Y a lo mejor te está hablando el taxista, pero te está hablando desde su casa. Y a lo mejor no tiene un taxi, tiene varios. Todas estas aplicaciones como FreeNow, etcétera, son las que irán dotando y ayudando a este tipo de empleo. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, va a ser progresivo, no va a ser algo radical de golpe, pero sí, va a ocurrir. Pero, por ejemplo, FreeNow, ahora que lo menciona, que es la unión entre Daimler y BMW en car sharing, integran también flotas de taxi y, de hecho, son las que están ayudando a los taxistas a entrar en el mundo digital y son las que MyTaxi, que ahora se llama DriveNow, ha ido...
Free Now es My Free Taxi. Now, bueno. Free Now. Es que nos la cambian de nombre cada 2 por 3 los de marketing, nos vuelven locos. Han ido ayudando a ese sector a digitalizarse. O sea, las aplicaciones se las han puesto a las grandes corporaciones. Sí, ellos lo que ven es, hay mucha gente que tiene varias licencias y tiene conductores a su vez a sueldo. Entonces ellos lo que ven ahí es una posibilidad de no tener tanta dependencia de la mano de obra. Sobre todo, por ejemplo, en el transporte de viajeros, la parte de autocares, ve el potencial muchísimo. Lo primero que se automatizará, serán los camiones. Por los beneficios tremendos, tanto en tiempos como en el dinero. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pues venga. ¿Tenemos alguna por la Paso web? las preguntas que han hecho por web. Ay, mira, que me he liado. Primera, de Alejandro Lopardo. ¿Cuáles son los entes u organismos que regularán la conectividad V2V? V2V, vehículo a vehículo. Sí. Yo No lo está sé. definida todavía. No lo sé. No está definido todavía. Siguiente de Alejandro Lopardo. Me imagino que las conectividades deben desarrollarse de manera estándar y validado por todos los tipos de fabricantes. El vehículo autónomo es una realidad que claramente llega, pero ¿no creéis que el gran proyecto es el de transformar los sistemas de movilidad? Pues esto afecta a la ciudad y a nuestra organización del tiempo y de relacionarnos incluso. Es decir, que puede ser un cambio social. Es un cambio social. Un cambio social. Es que es el proyecto donde tienen que estar las instituciones involucradas y trabajar con la industria y progresar juntos. Vamos, yo creo que todos hemos oído la palabra Smart City y están estamos desarrollando los proyectos de Smart City en paralelo con el coche autónomo, el coche eléctrico, los nuevos dispositivos de teléfono para tener aplicaciones para gestionar taxis, para gestionar coches eléctricos. Eso es una realidad. Gracias. De Víctor Nieva. ¿Cómo creéis que los fabricantes de coches van a colaborar con las aseguradoras para establecer la prima en función de la seguridad de las tecnologías? Duramente. Será una ardua negociación. Okay. No, en cualquier caso, es un negocio compartido. Entonces, Sí, tiene que haber una adaptación, pero hay ya muchas negociaciones. Bueno, David Fernández Toro, ¿el taxi que nos ha mostrado está asegurado? Sí. si es alemán, seguro, porque los alemanes tienen 4 seguros para lo mismo. O sea, Sí. ¿o no? No, pues seguro que he investigado yo antes de sacarlo. Sí, está asegurado. Bueno, ¿da tiempo a 2 más? Sí. Sí, sí. 2 más. Lo que diga Jesús. Dice Raúl Rodríguez Chaparro, respecto al tema de decisiones ante situaciones anormales por tema de seguridad, pregunta, ¿criterios lógicos o ilógicos que conlleven a alguna situación peligrosa? El tema de la inteligencia artificial es que tú te crees que es lógico una cosa y cuando acumulas los datos ves que lo que tú pensabas que era lógico, que los datos te están diciendo que no. Entonces, no, es así, ¿no? O sea, que nosotros pensamos de una manera, pero cuando juntamos los datos, cuando pensamos yo qué sé, que si llueve hay más atasco, pues a lo mejor coge los datos y te dice que no. Entonces, ahí está la clave de la inteligencia artificial y analizar los datos, que es que resulta que lo que nosotros pensamos no es lo que es cuando tienen los datos delante. Entonces, la decisión, pues van a mandar los datos, yo creo, y luego los valores, claro. Y en una sociedad será más importante determinadas cosas que en otra. Entonces, ahí habrá que aunarlo, porque el tema de si me paro, los típicos fenómenos que nos encontramos ahora que dicen, ¿y qué haces? Si te encuentras, si hay un señor o hay un niño, ¿y va a parar o no va a parar? Pues esas cuestiones. Pues interesantísimo todo. Venga, ya la última, de José María Caño Gómez. En caso de accidente, ¿quién es el responsable? ¿El conductor, el dueño? Pues depende de la situación. Depende. Por lo tanto, van a tener que saber las empresas de seguros quién estaba, en ese momento, quién estaba al mando. O sea, en principio siempre va a ser el propietario del vehículo.
por ejemplo, para el tema de taxis, que me preguntas, para el tema de flotas, el propietario de la flota. Al final, quien firma el contrato del seguro. O sea que eso a nivel de seguros va a seguir igual. ¿Cuál es el gran punto de inflexión? Pues que van a tener que cambiar las estadísticas actuariales de los seguros. Ahora ya no pueden ir usando datos históricos de pues de tal edad a tal edad y por sexo y tal, pues salía esto. No, ahora lo van a tener que ampliar con este sistema de autonomous driving, incluso con esta marca y con este modelo de coche, y van a tener que ir incrementando y aumentando la complejidad de estos temas. Pero bueno, para eso está el Big Data. Bueno. Muy bien. Pues muchas gracias. 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 La verdad me alegro que haya habido tantas preguntas con este tema. Se ve que es un tema que tenéis mucho interés en él. Yo quería aportar mi pequeño granito de arena con este tema, porque lo conozco un poquito. Hay muchas iniciativas alrededor de esto, hay muchos países detrás, China está detrás, está con el tema del coche autónomo, Rusia también, pero en Estados Unidos hay una empresa que yo no sé si alguien de los presentes la conoce, que se llama Waymo, W-A-Y-M-O. ¿Nadie la conoce? ¿De verdad? Bueno, pues esta empresa es Google. Esta ya la conocéis todos, ¿verdad? Pues Waymo es el taxi autónomo de Google. Hay miles de ellos funcionando en Phoenix y también en California. Y os invito a que entréis en la web, waymo.com. Veréis que podéis pedir un taxi ahora mismo. El único problema es que no estáis en Phoenix, pero si estuvieseis allí vendría a buscaros el taxi autónomo. Bueno, os dejo que indaguéis, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos con la parte de conclusiones. Como siempre, os enviamos el mensaje de que los que no seáis socios, que os hagáis socios. Por aquí había una. Vamos a ver si la pescamos. Buscamos también voluntarios, mentores, ponentes. Si alguien quiere contar aquí alguna experiencia, está invitado a contarla. Somos 1.614 patrocinadores, 1.614 socios, perdón, 14 patrocinadores, 15 colaboradores y 9 capítulos aliados en estos momentos. Y tenemos algunos PMPs y algunos socios que han venido hoy, o que por lo menos se han inscrito, que son los que estén ahí en la lista. Así que, por favor, ponedos en pie si estáis en la sala. Giorgio, José, etcétera, etcétera, que vamos a dar un aplauso. Bueno, debe ser Virginia, ¿no? Pues, bienvenida. Los demás han fallado. Bueno, como siempre os invitamos a que si tenéis alguna cosa que comentar, la comentéis. Estamos aquí para intentar responderla, ya sea relacionada con las presentaciones o con cualquier cosa relacionada con el PMI y con el capítulo. Vamos a ver rápidamente los números, estos números son de finales de octubre. Aquí hablamos del número de socios y el número de PMPs. Ha habido un crecimiento espectacular en cuanto al número de PMPs en octubre. Esto es porque está cambiando lo que es la certificación, creo, y por eso la gente se ha apuntado y ha hecho el examen y se ha certificado. Y estamos pues muy cerquita del millón ya, 997.832, una cifra apabullante. Bueno, en España tenemos pequeños crecimientos y en el capítulo pequeños decrecimientos. Los números son estos. No voy a entrar a comentarlos mucho porque, como digo, son ya de octubre, de finales de octubre. La razón de que tengan un mes de desfase es que, al ser esta reunión un poco antes, pues no tenemos los datos de noviembre. Bueno, os invitamos a que consultéis en el calendario que tenemos en la web los eventos y a mantener vuestros datos actualizados para que os podamos enviar información. Os recordamos también la existencia de la bolsa de empleo, en la que hay algunas oportunidades para aquellos que estéis ahora mismo buscando una oportunidad laboral. En estas fechas acostumbramos a entregar los pines conmemorativos de 10 y 15 años de permanencia al capítulo. Este año no hemos podido porque, como hemos cambiado de logo, nos hemos retrasado un poco en la elaboración. Vamos a ver si los podemos entregar en enero, ¿vale? Aquellos que cumplan 10 años, José está entre ellos, yo también, y no sé si alguno más de los que hay en la sala. Cumplimos 10 o 15 años algunos.
En la próxima reunión, por tanto, hablaremos de networking. Es una reunión, está por ahí Susana, la he visto antes. Susana está colaborando. Es una reunión orientada a los nuevos socios y hablaremos de networking. Networking, bueno, después comentaré el tema del networking al final. También tendremos una segunda ponencia que hablará de Es tu sitio, el capítulo de Madrid, y ahí estará Beatriz Hierro Alonso, que también es miembro del capítulo y miembro de la Junta Directiva. Se me olvidó comentar que la ponencia de networking nos la comentará una especialista en el tema, que es Noelis Ruiz, y haremos esa entrega de pines que esperemos tener preparados para enero. Como siempre, el tema de las 2 PDUs lo comento para los nuevos. Los que estáis aquí, pues los recibiréis automáticamente sin hacer nada. Simplemente por haber asistido y haber estado aquí hoy os darán los 2 PDUs. Y los asistentes en formato webinar les enviaremos un correo explicándoles cómo tienen que hacer para declararlos. Agradecemos, como siempre, a las personas que han colaborado en este evento, que son José, que nos ha ayudado con la logística y hoy además también nos ha ayudado con la parte del webinar, porque la colaboradora habitual ha sido ponente, que es Ninfa. Francisco Javier Rodríguez Blanco, que nos ha ayudado con las estadísticas. Susana, que nos va a ayudar con la parte del reporte de las PDUs. Y Gustavo, que habitualmente viene y nos ha ayudado con las fotos, aunque hoy no ha venido. Ahora vamos a hacer el networking, pero hoy os propongo una nueva iniciativa que es el networking digital. Sabemos, por las estadísticas que realizamos, por las encuestas, que el networking es una cosa que más atrae a los socios, que más preocupados están alrededor de esto, que más quieren verse involucrados en este tipo de acciones de networking. Y bueno, ahora siempre tenemos un evento donde hacemos networking posterior a este, pero hoy os propongo una nueva iniciativa que es el networking digital. Para ello os propongo que abráis la aplicación de LinkedIn, que yo os contaré una anécdota de este caso con Alberto que me pasó el otro día. Abrís LinkedIn, seleccionéis el menú Mi Red. Dentro de Mi Red activéis... Sí, lo voy a repetir, tranquila. Abrimos LinkedIn, aquellos que queráis, que tengáis la aplicación en el móvil. Si no, ya sabéis que para la próxima, mejor que vengáis con ella ya descargada. Seleccionéis en el menú la opción Mi Red, es algo que aparece en la parte de abajo. Y activéis la opción Cerca de ti. Al hacer esto, veréis, os podréis conectar digitalmente entre vosotros, ¿vale? Esto es algo que podemos hacer a lo largo de, no solo aquí ahora, sino después en la parte del networking. No sé qué ha pasado. Es en la aplicación del móvil, hablo del móvil. ¿Vale? Abrís la aplicación de LinkedIn aquellos que la tengáis. Los que no la tengáis tenéis que descargarla para el próximo día tenerla. Es mejor que dejes la presentación como estaba porque le tengo que dar a mostrar mi pantalla, ¿no? A ver, los pasos son 4. Abrir LinkedIn, seleccionar Mi Red, que es una de las opciones que viene en la parte baja de la pantalla, activar la opción Cerca de ti y añadir los contactos que queráis añadir. Veréis que ahí os van a aparecer todos aquellos contactos que estén a la vez activando esta opción. Esto lo podemos hacer aquí y después en el networking. Os animo a que lo hagáis, ¿vale? Y bueno, os dejo jugando con la aplicación. Y nada más. Ahora tenemos el networking, nos vamos a ir a tomar algo al local de siempre, el que tenemos aquí al lado, el Urrechu. Y bueno, pues nada más. Desearos felices fiestas y feliz 2020 y nos vemos en enero. Gracias.